Creo que como proveedor principal y mi experiencia, el reto más grande para poder proveer cobertura a mi familia es el costo. Creo que muchas veces la cobertura, el costo es muy alto y a veces tenemos que pensar si es algo que podemos en verdad proveer para nuestra familia, porque es mucho dinero. Tenemos que quitar otra cosa y pagar por el seguro médico y a veces, muchas veces, no aceptamos lo que cuesta el seguro. Creo que Obamacare afectará el costo, otra vez porque tendremos la oportunidad de ver cuál es el mejor plan para nuestra familia, cuál provee los mejores servicios al mejor precio. Otra vez, cuando a veces agarramos seguro médico, es un precio nada más y no podemos negociar cuál es el mejor precio. Y también para los jóvenes que pueden estar en el seguro de sus padres hasta los 26 años, va a ser un gran beneficio porque no tendrán que comprar su propio seguro médico hasta lo que cumplan 27 años. Bueno, la mayor parte de mi vida yo crecí sin papeles o indocumentado. Yo nunca sabía que era un seguro médico, siempre aplicábamos por Medicaid o teníamos una clínica en el vecindario que nos daba servicios a un costo bajo, que pagamos el 5% de lo que costaba el costo, así que nunca teníamos seguro médico. Teníamos miedo a enfermarnos porque no queríamos ir al hospital y que nuestros papás tuvieran que pagar una cuota muy grande porque nos enfermamos. Así que la mayor del tiempo creo que la comunidad latina lo que hacemos es nos tomamos un té para que nos mejoremos o tomamos algo en casa para no tener que ir al hospital porque tenemos temor de dos cosas. Una, que tendremos que pagar un bill grande del hospital, o segunda, que nos den una noticia que tenemos una enfermedad que requiera más servicio médico, y es lo que a veces no queremos y por eso a veces no podemos hacer nada. Ahora tengo seguro médico. Cuando tuve seguro médico, cuando empecé con mi seguro médico, era muy diferente porque podría ir al hospital, pagaba una cuota fija, que eran $20, iba y tenía un cheque, un físico, me decían, tienes tal y tal cosa, tendremos que hacer tal y tal cosa, y mi seguro cubría la mayor parte de lo que tenía que ser tratado. Creo que el tema de salud es importante para la comunidad latina, no nada más en Colorado, pero en todos los Estados Unidos. Creo que el tener acceso a seguro médico nos va a beneficiar, va a ser un beneficio muy grande para toda la comunidad porque tenemos acceso a muchas cosas que no teníamos antes. Por ejemplo, la gente podrá saber cómo hacer cosas más saludables, hacer ejercicio, tener acceso a exámenes para los que tienen diabetes, cáncer, cosas así que podrán evitar cosas más grandes en el futuro y poder tener una comunidad más saludable. Muchas de las veces, como la comunidad latina, no nos gusta ir al doctor, no nos gusta que nos digan, sabes que tiene que hacer ejercicio o hacer cosas diferentes, y creo que al tener seguro médico nos va a hacer más fácil acceder a esos servicios y como comunidad vamos a progresar y ser más saludables, que es lo más importante.